CIDE? Y durante la gestión del doctor Dual, de 2002-2003. O sea, durante 2 años, más o menos. Aproximadamente. ¿Es muy complicado manejar la CIDE? A ver, depende para lo que la quieras conducir y para qué se quiere utilizarla. La inteligencia, por la ley 25520, es actividad del Estado que tiende a preservar los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier tipo de amenaza interna o externa. Cuando vos la direccionás en esto, realmente encontrás una estructura de profesionales, por lo menos en mi caso, eficiente y que trabajaron muy bien en este sentido. Lo que pasa es que a posteriori, con el kirchnerismo, deja de ser una estructura al servicio de los intereses de la nación y progresivamente va pasando a ser una estructura al servicio de los intereses de la familia gobernante. Pero no es que hubo operaciones siempre con la CIDE. Mirá, yo te puedo garantizar que durante la gestión mía al menos no ha habido consta además, no ha habido absolutamente un solo rumor, sospecha, denuncia de espionaje interno. ¿Por qué? Porque las instrucciones mías eran muy claras y la estructura de la inteligencia es una estructura vertical. Ningún oficial de inteligencia va a hacer algo que la conducción política no le indique. Y cuando desobedece una instrucción, pasa lo que pasa. Es el caso de Estiuso y de Nisman, ¿no? Me acuerdo que habían pasado horas apenas después del asesinato o de la muerte, digamos, suicidio de Nisman, y estuviste en el programa y me dijiste que Estiuso fue un gran funcionario. Sí, fue un excelente oficial de inteligencia, te lo reitero. Sí. ¿Trabajó con vos? Sí, era el director general de operaciones. Y de algún modo me dijiste que gran parte de lo que se sabe, que según tu criterio la causa AMIA está esclarecida, se debe a Estiuso. ¿Es correcto eso? Sí, se debe a la tarea de una serie de oficiales de inteligencia, incluso algunas mujeres que realmente eran excelentes en la tarea de contraterrorismo, y que estaban coordinadas en la fase operativa, entre otros, por Estiuso. Lo que ocurrió, lo que acaba de señalar Wiñaski recién y que apareció en los diarios de ayer, el Clarín de ayer, no fue solamente en la oficina de Estiuso. Te voy a dar una primicia, Chichi. En el área de contraterrorismo, también cuando llega Parrilli, llegan a la oficina de contraterrorismo, que no estaba en el edificio 25 de Mayo, sino en otro lugar de la ciudad, y quienes llegan prácticamente se llevan la totalidad de la información de la investigación contra el terrorismo. Y además le dan una instrucción muy clara a los funcionarios del área, diciéndole que dejen de investigar el tema Irán y que se dediquen a la pista siria, con lo cual esto cierra con lo que declaró en su momento Estiuso, de la orden de no seguir investigando Irán, pero que ya antes había sido señalado por Nisman. Yo recuerdo que la semana pasada un colega tuyo, Alfredo Leuco, sí, en su programa de Mitre, contó que hace 2 años atrás Nisman le había dicho exactamente lo mismo que Estiuso supuestamente dijo en su declaración ante la jueza Palmagini, que dejaran de investigar a Irán en orden al atentado a la AMIA. Ahora, claro, agua. Ahora te pregunto, vos cuando te fuiste en el 2002, te fuiste con la gestión de Duhalde, ¿en ese momento estaba esclarecido la AMIA? Mira, yo siempre suelo decir... Ahí lo que pasa es lo siguiente, ¿qué hizo esos 10 años Nisman? Muy bien, trabajó muy bien sobre la base del informe AMIA del 2002 o 2003. Lo que hizo fue avanzar en la línea investigativa que ya estaba planteado en ese informe y que tenía además enorme cantidad de pruebas, al punto tal que es el juez Galeano el que plantea, antes incluso de que dejara la causa, la responsabilidad de Irán y el pedido de detención de los funcionarios iraníes involucrados. En el 2005 se produce una primera reunión donde va Nisman a Interpol y le rechazan el pedido de circulares rojas, pero en el 2007 el cúmulo de pruebas que presenta Nisman en aquel momento y de la mano del pedido de captura por Canicova Corral, efectivamente... Pero el tema Siria o Irán, ¿qué es? ¿Una cosa asertiva? No, es así. Yo me acuerdo que cuando ocurrió este episodio, en la época de Menem, ¿sí? Era Menem presidente, sí. Era Menem presidente en el 94. Se hablaba en ese momento de la pista siria, que era una venganza por promesas incumplidas
por el expresidente Menem, ¿sí? Esa pista siria, incluso más, hay un libro de la Nata que se llama La pista siria, hay varias investigaciones. Después aborta la pista siria en virtud de la pista iraní, que parecía ser la más sólida. Ahora, ¿es una cuestión de a mí me gusta la Siria o me gusta No. ¿Es así? No. Investigamos uno, investigamos otro, o puede ser sirio-iraní? Hay una... Pero, a lo mejor son los dos países. Hay una conexión exactamente, es así. Esta es digo, puede haber dos países. Lo que surge objetivamente de la investigación y que está planteado en ese informe es la concomitancia entre Irán y Siria. ¿Por qué? Porque si bien es Irán, a través de sus funcionarios y particularmente Mohsen Rabbani, que es quien hace toda la inteligencia y prepara el atentado se materializa a través de Ibrahim Berro, que es el suicida, el inmolado, que era un militante de Hezbollah. Si vos recordás, en aquel momento Siria, por proximidad con el Líbano, era lo que le daba el territorio de repliegue al Hezbollah. Ahí tenía su campo de entrenamiento. Su campo de entrenamiento, por eso era su territorio de repliegue. Irán financiaba a su vez a Hezbollah y lo utilizaba en las operaciones, como en el caso de Lamia, donde tenía que haber un inmolado. O sea que son pistas complementarias. Complementarias, sí, ¿por qué? Porque además en el acuerdo que existía, por eso te doy este marco previo, entre Irán y Siria, Siria tenía que ser anoticiada de cualquier atentado que Irán planteara fuera de Medio Oriente. Y Siria tenía además la capacidad de vetar o no. De manera que también hay una responsabilidad de Siria en esto, porque conocía la ejecución del atentado y no vetó esa posibilidad. Ahora, ¿por qué razón crees vos que se genera esto? Pues que se investigue la pista siria y no la pista iraní. La pista siria, ¿a quién desincriminaba? A los iraníes. No. ¿Cuál sería es por plata que lo hicieron? Digamos, ¿se enamoró Cristina de la plata de Irán? Ideológicamente, ¿cuál fue la voluntad de sacar a Irán del tema? Esta es la gran duda. Nunca supimos los argentinos qué es lo que buscaba Argentina en el acuerdo con Irán. Pues petróleo no le compramos. Sí quedaba claro lo que buscaba Irán. Y yo creo que ahí es donde está la matriz del negocio y el interés de los Kirchner. Básicamente la ratificación de su alineamiento con Venezuela y desde el punto de vista de Irán, acelerar el proceso de enriquecimiento de uranio con tecnología que podía aportar la Argentina, porque Irán sabía cuando se produce el memorándum y en el 2010 que comienza a conversarse, que Occidente más temprano que tarde le iba a colocar limitaciones a su desarrollo nuclear. De hecho, ahora hicieron un pacto. De hecho ocurrió. Mira, yo lo planteo exactamente eso en un artículo de Clarín del año 2012. Irán buscaba eso. ¿Qué buscaba Argentina? No lo sabemos. Hay indicios fuertes de que Argentina trianguló vía Venezuela técnicos argentinos para transferir tecnología nuclear. Y también sabemos... Si hubiera sabido. El viaje era Buenos Aires-Caracas y había un viaje directo Caracas-Teherán. Sí. Y ahí donde se sospecha que se triangulaba... No hubiera sido muy difícil averiguarlo, o no es muy difícil averiguarlo. No hubiera sido muy difícil... Pues son técnicos, muchos eran del INVAP, son científicos argentinos. Sí, especialistas argentinos, que además Argentina, como sabemos, tiene cerrado el círculo del enriquecimiento de uranio. Pero agrego un dato más. También se plantea en su momento, y hay un hearing en el Senado, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se pide investigar a Estados Unidos este tipo de cuestiones, pero además de en qué medida las valijas famosas de Antonini y Wilson, que no fue una, eran muchas, no era sino vía Venezuela el financiamiento de la campaña de Cristina Fernández por parte de Irán. Este también fue un dato que en Estados Unidos por lo menos y en el Congreso americano fue planteado con mucha insistencia. Pero digamos, pero a ver, ¿hay alguien investigando? Entonces vos me decís que el gobierno de Cristina fue un gobierno absolutamente dominado por la relación con Irán. No digo que fue dominado por la relación con Irán. Yo lo que digo es para que tengan tanta influencia, digo. Era claro el alineamiento que tenía con el eje de Venezuela y Venezuela con Irán. O sea, el eje Caracas-Teherán, que era más que evidente. Después, en las mismas escuchas que tuvimos acceso con ocasión de la denuncia por encubrimiento de Nisman, aparecían conversaciones de Delía, de Espérame un segundito que está con los